Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan para el tema que tenemos hoy en nuestro webinar, que es cómo aplicar la ley del estrés sin estrés. Y para este tema nos acompaña Heréndira González Mascorro, quien es ingeniera en sistemas, pero aparte tiene más de 15 años en consultoría de productividad e investigación de mercados. Y ella nos acompaña y nos apoyará con el tema. Les pedimos que si tienen preguntas nos las envíen al chat. Si las alcanzamos a responder al final de la sesión, y si no, se les enviarán las respuestas por correo con todo el gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Eren. Bueno, perfecto. Pues vamos empezando porque, bueno, sé que es también en la tarde y voy a tratar de hacerlo más ágil. Si me empiezo a explayar, pues me corta, ya sabes, ¿verdad? Pero bueno, la idea es entender esa ley que es muy confundida con esto de ya mi jefe no me va a poder estresar, es más que me pague vacaciones, o las empresas estamos con que, ¿de qué se trata? O sea, no entiendo, voy a hacer cosas, que sí, que no, y nos asusta mucho la cuestión de no cumplir y que hay multas, ¿sí? Y yo creo que ahorita nadie está como para regalar su dinero en multas, porque parece que te van a multar y te van a hacer que cumplas de todas formas. Entonces vamos entendiendo bien de qué se trata para que cada quien pueda irlo pues aplicando y que entender, como platicamos hace rato, no se trata solo de una norma que es por una obligación. La verdad es que tiene muchísimas cosas que son buenas y que nos van a permitir como empresa, negocio, comercio, mejorar nuestra productividad. Entonces voy a ir poniendo la presentación, que bueno, pues aquí está, vamos a empezar. La plática trata especialmente sobre la NOM 035 de la STPS, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y habla sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención. ¿Sí? Es la famosísima, vamos a ver, que nosotros le conocemos la ley del estrés, pero vamos a hacerlo sin estrés. Vamos a platicar un poquito sobre lo que voy a ver, para que la gente sepa qué puntos vamos a tocar. Vamos a hablar de su contexto mundial y nacional, cuáles son nuestras obligaciones y como empresas, como gente que tenemos que estar al frente y aplicarla, ¿no? ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Yo creo que el principal problema es que no entendemos cuáles son. Entonces pensamos, oye, esa ley del estrés no es un factor de riesgo psicosocial. Vamos, es un efecto, pero vamos entendiendo entonces de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Vamos a hablar sobre el entorno organizacional y voy a hacerles unas recomendaciones que les puedan ayudar. Ok, vamos acá. En el contexto mundial, bueno, ustedes saben que en México nos encanta estar en la innovación, pero ¿qué creen? En 1984, o sea, hace arriba de 30 años, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud se dieron el trabajo de asociar los factores de riesgo psicosocial, primero identificarlos y asociarlos en grupos, ¿sí? Y reconocieron que estos factores nos afectan a todos los trabajadores, a todas las personas, y obviamente esto nos lleva a afectar la productividad de donde trabajamos. No solo afuera o solo nuestra salud, sino lo reflejamos en lo que hacemos todos los días, que es el trabajo. Entonces, desde hace más de 30 años se hace a nivel mundial. Las empresas a nivel mundial, ¿sí?, empiezan a ver todo esto y han tomado en cuenta esta información. Entonces empezaron a hacer ajustes que nosotros luego conocemos, decimos, oye, ¿cómo es posible? En Europa tienen vacaciones muchísimo más. Bueno, porque su estrés laboral, su estilo de vida, todo, les llevó a decir, necesitamos manejar esta forma. Los permisos que ahora se llevan, por ejemplo, como teníamos el de maternidad, pero que es de paternidad, también surge de muchos estudios y considera esta parte, los factores de riesgo psicosocial, porque hay una relación familia-trabajo, ¿no?, que se puede ver afectada, y entonces se hace. Empezamos a oír de semanas laborables. En Europa y en otros países sabemos que se trabajan en lugar de 5 días,
que es, bueno, en general de las empresas aquí, se trabajan 3 o 4 días, obvio, con sus jornadas bien establecidas. Eso no quiere decir que no vamos a cumplir nuestras jornadas de trabajo como deben ser, pero se manejan de otra forma para permitir que la gente tenga tiempo de descansar, de romper rutinas, de tener una relación familiar, todo esto. Incluso empezamos a hablar de rotación interna, planes de desarrollo dentro de las compañías, ¿no? Todo esto viene a causa de todo esto que pasó, de los estudios. A nivel nacional, en 2016 se crea el primer borrador de esta norma y se considera todos estos estudios que hay. Pero eso no quiere decir que empezamos desde entonces. Empezaron los borradores, a salir las ideas, a tratar de entender cómo nos manejamos en México. Hasta el 23 de octubre del 2018 es cuando es publicada ya la norma como la conocemos ahorita en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos un año para que empiece a cumplirse. Eso no quiere decir que hasta el 23 de octubre de 2019 yo empiezo a hacer mis estudios. No, teníamos que haber ya cumplido la primera fase. Entonces ahí empieza la primera fase de la norma que está enfocada a trauma severo. Un año después, corresponde al 23 de octubre del 2020, año pasado, entra en vigor la segunda fase de la norma, ¿sí? Y esta va a lo que es identificación de riesgos psicosociales y promover lo que es un entorno organizacional favorable. Cada una de sus fases tiene sus propias multas, sus propios procesos, pero nos dieron la oportunidad. Yo sé que cruzó la pandemia y todo el mundo decía, híjole, traigo otras cosas, pero Secretaría del Trabajo dijo, no, esto no se atrasa, estas son las fechas, se conocía porque había que cumplirlo desde antes, y va. Y de alguna forma nos damos cuenta que lo mejor es cumplirlo, porque una de las cosas que nos hizo la pandemia es incrementar el nivel de trastorno o por el simple estrés que hubo gente que se veía muy afectada, insomnios, ansiedad, que entonces decían, ¿por qué? Por la pandemia. Pero si hubiéramos trabajado en esto desde antes, hubiéramos podido ayudar o que no se incrementara tanto, ¿no? En este caso, Eren, yo creo que la situación que vivimos pues en el país, en el mundo, en toda la situación, ha venido más bien a maximizar todo este tema, ¿no? En mucha gente, porque pues te hizo un cambio total de trabajo, de vida, de escuelas, de todo, ¿no? Y no estábamos preparados para ese cambio y mucho menos para manejar todo lo que conllevaba esto, ¿no? Exactamente. No nos habíamos preparado para trabajar lo que ya traíamos en el estilo de vida, en el estrés, en las relaciones, en todo esto. Y nos llega una bomba de pandemia, pues no sabíamos cómo manejarlo, qué hacer, que nos agarró en curva, y más porque no teníamos la preparación desde antes. Esa es una de las cosas que la norma si lo hubiéramos cumplido desde mucho antes, yo sé que mucha gente lo cumplió, por ejemplo, tú, Zaira, que con tiempo dijiste, oye, vamos viendo qué hay que hacer, cumplir. Eso ayuda de cierta forma, porque no te agarró tan en curva, aunque sí había cosas que decías, no podemos venir, pero nos prepara, sabemos. Hay algunas cosas que de repente decimos, tenemos que bajarle, o simplemente la comunicación, que es tan importante en esta norma, favorece, porque entonces no estás con el acumular, y tenemos entonces pues trastornos de ansiedad, de mil cosas que nos llegó a pasar. Efectivamente esto nos multiplica no por 2, sino yo creo que por 5 todo esto que pasa, ¿no? Y entonces ahí es donde llego, por ejemplo, al día de hoy. Estamos al 18 de marzo de 2021. Ya cumplieron la norma, porque ya no es como que ya va a llegar. O sea, ya ahorita tenemos que haber cumplido todo eso y nos ayudaría muchísimo más. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy. Ok, vamos entonces entrando ya en norma y les voy a platicar cuáles son las obligaciones. Obviamente voy a hablar de las obligaciones en este momento, que es de la empresa, del centro de trabajo, porque es muy importante saber cómo se hacen. Aquí consideramos los centros de trabajo. Obviamente la obligación del trabajador es muy fácil de platicarla, es participar en estos estudios, apoyarla,
Si ven algo grave, tienen que informarlo, es comunicación, es una parte que se va fluyendo, ¿no? Y se da si el patrón, porque ni modo, yo sé que hay empresas que nos gusta decir mis asociados, mis colaboradores, no, según la ley, ¿sí? Todos somos o patrón o trabajadores, no hay más. Entonces, aquí sí hay que ser muy exacto en los términos, ¿no? Porque me pasa que luego me dicen, es que somos tres socios. Sí, pero es más de una persona, ahorita vamos a entrar en eso y tienen que participar. Son mis asociados, que se usa ya ahora muchísimo, ¿no? Como, no, pues sí, pero pues, tú les pagas. Entonces, los trabajadores cuentan. Incluso la misma norma nos dice que hasta si tenemos gente, por ejemplo, tengo el ejemplo de un despacho que comparten las mismas instalaciones y tienen distintos jefes, pero tienen que participar en el mismo estudio, porque es el ambiente del centro de trabajo, de la ubicación. Entonces es muy importante que entendamos esto, ¿no? Y comprender. Entrando en esto, ¿qué nos pide? La obligación nos dice que tenemos que identificar a las personas que han sufrido traumas severos. ¿Qué es un trauma severo? Trauma severo es un acontecimiento que tiene que ver con el trabajo, pero que implica un riesgo, un peligro real a la integridad física de la persona. ¿A qué me refiero? A un asalto, que no es lo mismo que un robo. Un asalto, hay una cara a cara, hay un arma o un objeto que pone en riesgo nuestra vida. Entonces, es un asalto, un secuestro, una amenaza real, o un accidente de trabajo muy fuerte. Un accidente de trabajo que consideramos de este nivel es algo que nos incapacita a trabajar. Yo diría más de 15 días, pero realmente puede ser mucho más grave. Incluso es un accidente que puede perder la mano, el ojo, el pie, mandarte al hospital, que no te puedes mover. O sea, eso es el tipo que causa un trauma severo. Y los traumas severos nos implican un estrés postraumático. ¿Sí? Es como cuando te quemas la mano en la estufa cocinando y entonces a la siguiente no vas a volver a agarrar las cosas porque ya te da el nervio, ¿no? Entonces, eso es un estrés postraumático. Entonces, a estos grados de un secuestro, de un asalto, de un accidente donde pierdes algo, un accidente fuerte, de una amenaza real, pues te queda esto de, el miedo, ¿no? Llamémosle miedo, que es un estrés postraumático. Esos son los traumas severos. Esta parte es obligatoria para todos. Es que luego me dicen, oye, pero nosotros somos, me pasa con negocios chiquitos, ¿no? Que me dicen, oye, es que soy yo, mi secretaria y la persona que me ayuda en el aseo, ¿no? Pues no tengo que cumplir, no, sí tienen que cumplirlo. Si hay a partir de un empleado, hay que cumplir la parte de trauma severo, ¿sí? Si es mi familiar, me pasa también, que me dicen, es que soy una papelería, soy yo, y mi sobrina me ayuda en las tardes. Entonces funciona como tu empleado, tienes que cumplir. Obviamente, en negocios, comercios, que tienen mucho más gente, con mucha mayor razón, hay que cumplir esta parte. Pero es muy importante que entiendan, porque hubo una confusión muy fuerte que decían, no, es que no tienes que hacer nada si tú no tienes más de 16 empleados. No, hay que cumplir y se cumple esta parte. Y esa parte no va solita. O sea, esa parte nos dice, ya que nos identificas, hay que tomar acciones y crear la comunicación. Ahorita adelante voy a entrar en qué acciones y qué comunicaciones a lo que me refiero. Pero eso es, ahorita la obligación es esa identificación de la gente que tiene traumas severos. Ahora, si tú tienes más de 15 empleados, o sea, de 6 empleados para arriba, entonces también tienes que cumplir la identificación de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuáles son esas cosas que están afectando a la gente. Si no tengo 16 empleados para arriba, me quedo en la primera parte. Si tengo más, entonces cumplo esta parte de identificación de riesgos psicosociales, que también nos lleva a tener sus propias acciones y su comunicación. Ahora, ¿qué pasa cuando, pues bueno, tengo 100 empleados? Bueno, la misma norma nos dice, si tú, además de que ya cumpliste estas dos partes, trauma severo y la identificación de riesgos psicosociales, pero yo tengo
más de 50 empleados para arriba, entonces también me dicen que tengo que cumplir lo que es la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces tengo que evaluarlo. Tengo que evaluarlo para decir, voy bien, voy mal, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son entidades más grandes, nos tienen afectando más cosas, ¿no? Les digo que es como cuando creces de niño, pues tú nomás te preocupas por tu casa, tus papás, tus juguetes, tus tareas. Cuando eres adolescente, entonces empiezan más cosas, ¿no? Y cuando eres adulto, resulta que te preocupa el mundo y hasta lo que pasa del otro lado de tu país, o sea, del mundo. Entonces, así es como va pasando. Así en lugar de años, es cantidad de empleados. Entonces, esto es lo que nos piden que vayamos cumpliendo y también sus acciones y comunicación. Oye, Eren, aquí en este sentido es, por ejemplo, tú tienes de 1 a 15 empleados, tu cuestionario o la entrevista es como más pequeña. Conforme vas creciendo, le vas agregando más situaciones que tienes que evaluar, es lo que entendemos, ¿no? Hasta llegar al que tiene más de 50 empleados, que ya tiene que evaluar todo el entorno en que trabaja, en el que se mueve, con quién convive, cómo son sus ciclos, ¿no? De trabajo, me supongo. Efectivamente, así es. Acordémonos mucho que la norma nos pide el cumplimiento por centro de trabajo. Hay gente que me dice, oye, es que es ilógico que me pidas lo mismo, yo que tengo 55 empleados, a una empresa que tenga 1,500 empleados, pero es por centro de trabajo. La empresa puede tener registradas, por ejemplo, 1,500 personas, pero en 4 plantas o 5 plantas, ¿no? Entonces, el nivel de personal en cada planta va cambiando. Pero la idea es eso, la realidad es que ya cuando tienes más de 50 personas, la dinámica de la empresa cambia y por eso hay que cumplirlo. Y como dices, si eres chico, cumples tu parte de traumas severos y si vas creciendo, pues vas teniendo más cosas. Una de las cosas que me faltó platicarles, porque para decir, bueno, sí, o sea, ok, tengo que cumplir más cosas, pero ¿por qué? Bueno, porque ¿qué es un riesgo psicosocial? Les platicaba que era lo que es un trauma severo, pero ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? Entonces, esos son acontecimientos, ¿sí?, en el trabajo, que tienen que ver con el trabajo, que nos pueden afectar no solo una cuestión de salud física, sino también emocional y mental. ¿Sí? Por ejemplo, siempre les digo, la mejor forma de entender a qué me refiero con un riesgo psicosocial, no vamos a entrar al ratito en qué son, pero entenderlos nos sirve mucho entender qué es, por ejemplo, un estrés grave, un trastorno de ansiedad, que luego se van agravando y nos llegan ataques de ansiedad y que nos puede llegar a muchísimo más, o por ejemplo el insomnio. Estos son cosas que tenemos efectos a mediano plazo. Y también tenemos a largo plazo, que es lo que tenemos como el famoso síndrome del burnout, ¿sí?, de estar quemado, el mobbing, que es el bullying de trabajo, y triste, pero es el suicidio laboral. ¿Sí? Entonces, a eso llega. No es lo mismo, si se fijan, cuando tenemos menos de 15 personas, porque la dinámica en un grupo chico es distinta, ¿sí? Incluso por los espacios, por los grupos, por cómo te llevas y las relaciones personales. Y cuando empieza a haber más, entonces estos riesgos psicosociales pues son más fuertes, claro, porque tienen estas cosas. O sea, hay más gente, hay más factores que nos están influenciando. Ok, entonces, regresando Entonces, aquí era la diferencia entre el trauma severo y el riesgo psicosocial. Es, por ejemplo, el trauma severo es un acontecimiento, como tú dices, un asalto, un robo, ese tipo de cosas. Y en el riesgo psicosocial es algo mismo que te puede pasar dentro del entorno laboral. Sí, de hecho, una de las cosas que pasa es el trauma severo es algo que se da de golpe, ¿sí?, que no lo ves venir, el asalto, el accidente, o sea, no lo ves venir, te llega y de golpe te crea un estrés postraumático. Que hay un efecto muy fuerte, es un acontecimiento grave, realmente, pero sí. Los riesgos psicosociales, si te fijas, van aumentando de poco en poco. Por ejemplo, el estrés, no llegas la primera semana y ya traes un estrés tremendo. Traes una mala organización si andas así, ¿no?
pero no es como de golpe de inicio. Entonces va aumentando. Esto de los trastornos de ansiedad, el insomnio, va aumentando. Eso es lo que yo les llamo a mediano plazo. Si eso no se atiende, entonces vamos a llegar a largo plazo a estos efectos que es, por ejemplo, el burnout, porque entonces mi trastorno de ansiedad ya me llegó a un nivel que ya no pude manejarlo. El insomnio, el mejor caso que yo tengo es una persona que era un financiero, ¿sí? Y él empezó poco a poco. Hicieron unas malas inversiones, clientes que se retiraban y demás. Entonces él empezó con estrés y luego empezó con insomnio. Y entonces luego llegó a un punto donde traía unos ataques de ansiedad fatales. ¿Y qué pasó? En cuestión de 6 meses, y fue muy rápido con él, pero porque, bueno, su giro, fue a dar al hospital, ¿sí? Tuvo que tomar terapia y a la fecha te das cuenta que su mente ya no da lo mismo, porque tuvo, o sea, un efecto muy fuerte. Eso es, por ejemplo, un burnout, y así, pero empieza de poco a poco y va elevándose hasta llegar a lo que es fuerte y que puede ser triste, vuelvo a repetirlo, lo que es un suicidio laboral. Ok. Cuando hablo ahora sí de acciones y comunicación, pues obviamente a cada nivel hay lo que se tiene que hacer. ¿Qué les digo yo que sirven muchísimo las acciones y comunicación? La creación de políticas. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de políticas, no es, mi política es llegar temprano e irme cuando ya es mi hora de salida. No, la política es algo que se tiene que estructurar bien, ser claro, conciso, tener objetivos, que nos habla perfectamente, no puedes dejar nada al aire, ¿no? Es esta parte, por ejemplo, la política de riesgos psicosociales, que la norma nos pide que la manejemos, y esa es una de las acciones a cualquier nivel que hay que tener, que habla, por ejemplo, de esto. La empresa no va a permitir que se fomente un riesgo psicosocial, está obligada a comunicar, tener una estructura de comunicación, estar atendiendo que las cosas no se agraven, tener conductos adecuados para que si tú no lo notas y el trabajador que en su obligación está, el que si está viendo algún riesgo tiene que comunicarlo, pero tiene que haber un conducto adecuado, pues toda esta parte, ¿no? Entonces, una de las acciones que yo siempre recomiendo y que es sugerida de la norma es crear las políticas adecuadas, ¿sí? Que son la de riesgo psicosocial, la de comunicación, la de prevención de violencia laboral, ¿sí? Porque eso es, no solo aparte porque es una cuestión ya de una ley que hay, sino que también porque está considerada dentro de los factores de riesgo psicosocial, y políticas que nos ayuden a mucho más cosas, ¿sí? Bueno, y obviamente comunicar todo lo que está pasando. La norma nos dice, sí hay que guardar confidencialidad, pero hay que comunicar. Obviamente, si alguien me salió, yo no voy a agarrar y les voy a decir a todo el mundo, oigan, fíjense que fulanito trae un trauma severo. No, pero tengo que atenderlo, tengo que ayudarle y tengo que hacer algo. Una comunicación general de decir, oigan, tenemos a alguien que salió con un trauma severo, vamos a apoyarlo, alguien más se siente afectado, hay una puerta abierta para que vengan y me platiquen, ¿sí? O esta parte de conozcan las políticas, me están diciendo que la cuestión de, no sé, la rotación de turnos o las jornadas, oigan, pero aquí está la política, conozcan, eso es comunicación, tenemos que abrirnos y tiene que ser de ambos sentidos. Nosotros tenemos que decirle a la gente y la gente tiene que decirnos. Me pasa muchísimo que la gente agarra, pega la política en el tablero de comunicación y ni siquiera les dice, ahí está. No, tenemos que darnos a la tarea de comunicarlo, porque aparte cuando tenemos comunicación podemos retroalimentar, entonces decir, oye, pues igual la política está pidiendo cosas que son imposibles, ¿no? Tenemos que negociar, pero esa parte. ¿Qué les recomiendo yo siempre? Es documentemos. Aparte la norma nos pide documentar ciertas cosas, yo soy muy de la idea de documentemos todo, porque entonces las cosas están claras y, ojo, ¿sí? Como empresa nos protegemos. Como empresa no es como que llegan y le preguntan a uno de mis trabajadores, la unidad de verificación, oye, ¿conoces las políticas? Y se van a decir, claro que no, y yo, porque me acabo de enojar con mi jefe, qué sé yo, ¿no? Claro que no, a mí jamás me han dicho. Entonces tú como empresa dices, un momentito,
aquí está documentado, entonces, ojo, ¿no? Y entonces también empiezas a detectar estas cuestiones de cómo es tu persona y que hay que trabajar. La norma, es muy importante saberlo, no tiene que ver con que ya no puedas despedir a nadie, pero tampoco quiere decir que vas a despedir a todos, ni que vas a cumplir los caprichos de todo el mundo, ¿no? La norma está muy especificada de todo el mundo tiene que participar. Si alguien se niega rotundamente a cumplirla, entonces sí, tienes que hacer una acta administrativa y demás y puedes llevar a una conclusión donde digas es mejor separarnos de esta persona. ¿Por qué? Porque te está indicando que esa persona apoya lo que son los riesgos psicosociales y lo vamos a ver más adelante. Pero por eso les digo, documentemos todo, porque no te agarra nada en curva, ¿no? Y bueno, obviamente hay que documentar y dar a conocer resultados, políticas y programas de atención. ¿Y cada cuándo se repite esto? Porque luego me dicen, oye, y lo voy a tener que hacer que cada mes, No, la norma nos dice que mínimo hay que cumplirlo cada 2 años, renovarlo. Recomendación, y ya lo sabes muy bien, es cuando contraten a alguien nuevo, apliquen el cuestionario de traumas severos. ¿Por qué? Porque eso es para el 100% del personal que trabaja. Entonces, tú de inicio te puedes proteger y decir, el trauma severo ya lo traía de otra parte, porque aquí mi cuestionario dice que no, en este centro de trabajo no está. Obviamente también me van a decir, ¿y cómo voy a saber de qué cuestionario me estás hablando? La misma norma nos los da. Hay un cuestionario, que dice hace rato, que es para el de traumas severos, es un cuestionario corto. Hay un cuestionario que le llamamos guía de referencia, que es guía de referencia 1. Existe la guía de referencia 2, que es para los que tienen entre 16 y 50 empleados, ¿sí? Que ahí también nos da toda la parte de identificación de riesgos, nos ayuda a eso. Pero hay que aplicar ese y el de traumas severos. O sea, es el 1 y el 2. Si yo tengo más de 50 empleados, entonces voy a aplicar el de traumas severos y el de guía de referencia 3. Ese 3 ya incluye lo que preguntó en el 2, para que no se me asusten y digan, híjola, entonces voy a aplicar el de traumas severos, el 2 y el 3. No vas a aplicar el de traumas severos, que es guía de referencia 1, y el de guía de referencia 3, que es ese me junta todo para más de 50 empleados. ¿Sí? Y cuando los apliquen, por favor, no les cambien nada, porque la norma nos dice, si cambiamos cualquier cosita, hay que hacer una prueba piloto. Y en este momento, yo creo que nadie está como para aventarse los pilotos, ni hacer todas las se puede hacer justificaciones estadísticas, pilotos y demás, pero los tiempos están encima. Entonces, una cosa que recomiendo es, usemos lo que ya hay. Ya con el tiempo iremos modificando, encontrando, adaptando. Pero ahorita hagamos esto, ¿no? Había un punto que quería tocar aquí y se me fue. Yo creo que traigo algo de estrés. Porque no me acuerdo qué iba a decir. Pero bueno, me va a ir saliendo. Y si no, espero que me pregunten y ahí se los aclaro. Pero esta es la idea, ¿no? Que sepan que ahí están los cuestionarios y que podemos utilizar todo esto. Okay. Ahora, vamos a hablar ciertamente qué es un factor de riesgo psicosocial, porque la norma se llama de esta forma. ¿Qué son? Los factores están agrupados en 7 grupos. Lo que es ambiente de trabajo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turno, la relación trabajo-familia, que es muy importante, no es porque siempre queremos como hacer como que no, pero es súper importante y nos afecta muchísimo en productividad. Lo que es el liderazgo y las relaciones de trabajo y la violencia laboral. Y lo que voy a hacer es empezar con una pequeña explicación de cada uno, tratando de darles como un pequeño ejemplo, ahí como para que nos ubiquemos, ¿no? Traté de pensar ejemplos que fueran como claros y concisos para que nos ayuden. Entonces vamos a empezar con el primero, ambiente de trabajo. ¿Qué es el ambiente de trabajo? Y no es el ambiente de fiesta, de qué padre, me la llevo súper, somos súper cuatro. No. El ambiente de trabajo son las condiciones del espacio donde vamos a trabajar, que estén limpios, que sean seguros, que no sean insalubres, que tengan ventilación, que tengan la adecuada iluminación para los trabajos que tengo que hacer. O sea, toda esta parte, incluso que no sean los niveles de ruido, que no sobrepasen. Para todo esto,
hay estudios que hacen expertos, ¿no? Pero no siempre depende de la instalación del centro de trabajo, pues podemos caer en razonamiento, ¿no? Obviamente, pues yo no voy a estar trabajando al lado del baño donde no tenga una puerta, porque ya es incómodo, ¿no? Tengo que tener las luces adecuadas, e incluye también mis equipos de trabajo adecuados. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, largas cantidades de números, cálculos y demás, pues no puedo tener una computadora que sea de hace 20 años porque ni me va a dar y tengo que cumplir. Entonces, ese tipo de cosas, o a máquina, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Es un ejemplo bastante burdo si quieren, pero es para darse cuenta. Tenemos que tener los equipos adecuados de trabajo. Y la gente que está en planta, equipos de trabajo adecuados no se incluyen los equipos de seguridad, ¿sí? Que tengan guantes, casco, los zapatos adecuados, todo eso es un ambiente de trabajo, porque si no, pues me lleva, no me doy ya, ¿sí me escuchó? Sí te escuchas. ¿Y se ve la presentación? Sí, eso se ve bien. Ah, bueno, mira, si no me doy, no importa, mientras se vea eso, ok, ya. Ok, entonces todo eso tiene que ver también con eso, son equipos adecuados, ¿no? Para poder hacer mi trabajo de forma correcta y sin correr ningún riesgo. Entonces, a eso nos referimos con ambiente de trabajo. Cuando hablamos de cargas de trabajo, estamos hablando de que también necesitamos darnos cuenta que son las adecuadas a las capacidades de las personas. Hablamos en cuantitativo, en cognitivo o mental o emocionales. Un piloto de avión no puede volar arriba de cierta cantidad de horas. ¿Por qué? Porque el estrés que lleva a su puesto trae un desgaste mental. Entonces, sus cargas de trabajo están pensadas en eso. Un doctor, un psicólogo, que si no está haciendo nada físico, ¿cómo va a ser su carga de trabajo? No, pero se la vive escuchando problemas. Entonces, su carga emocional también tiene un límite. Entonces, tiene que haber hasta cierto punto hasta donde llegue, cuál es su carga adecuada. Una persona que se la pase haciendo, por ejemplo, un contador, a la hora que lleva números y números y números y números, su cantidad, su capacidad cognitiva y cuantitativa, si le está aplicando una y otra cosa, también tiene un tope. Tenemos que fijarnos en eso. Un empleado, y les digo, no podemos agarrar un empleado, por ejemplo, en una maquiladora y decirle, me vas a hacer 1000 piezas el día de hoy y que no dan los tiempos. Entonces tienes a la persona en un ritmo imposible y que obviamente, pues aparte va a hacer mal las cosas. Pero entonces tiene que hacer. ¿Cómo medimos todo esto? También hay estudios. Y, por ejemplo, yo que hago consultoría en productividad, digo, hay estudios, los podemos hacer. Y a veces no son tan complejos que dices, híjola, me tengo que contratar al despacho más caro de este mundo y ponerle... No, yo les voy a dar un tip. ¿Cómo lo hacemos? Y que funciona mucho. Y es más, les digo, háganlo y luego si quieren nos hablan y les hacemos toda esta parte. Pero lleven registro. Por ejemplo, una persona que tiene que estar trabajando, armando ciertas piezas, en 1 hora cuánto hace, en 3 horas cuánto hace, porque también hay que considerar los tiempos de descanso, ¿no? Y eso te va dando pronósticos, te va dando como el conocimiento. ¿Cómo se maneja la gente que hace ventas? La siguiente meta de ventas del año, pues nos basamos en sus históricos, ¿sí? Entonces, si vamos registrando las cosas, podemos hacer esto, pero es importante que las cargas de trabajo sean reales y se consideren las capacidades de las personas. Ojo, también es importante para la gente que busca el personal para las empresas, porque si no hay personas que no den con las capacidades estándar, tienen que tomarlo en cuenta. No quiere decir que no los contraten, pero tómenlo en cuenta, porque podemos manejar diversos estándares. No hay que no hay que excluir a la gente, pero tal vez manejo mejor en ciertos horarios donde él es más productivo. Hay que darse cuenta bien qué es lo que buscamos y las personas también estar conscientes. Hay un desgaste de la gente. No es lo mismo que tú lo hagas la primera semana a que lleves 3 años haciendo lo mismo.
hay que considerar esas cargas, ¿no? Tienen que ser cargas responsables, es decir, dependen de mí. Si yo soy responsable de la carga de trabajo, depende de mí. No que, por ejemplo, hoy, por ejemplo, decía, pues un restaurante, y que le digan al mesero, tienes que vender 50 platillos de pescado dorado, pero resulta que el proveedor ni surte 50 para cada día, resulta que el chef no le dan las hornillas para hacerlos, no puedo cumplirlo, no es una carga que sea responsable. Entonces, tiene que ser de acuerdo a algo que yo pueda también manejar y ser responsable de todos esos factores que vienen. Y tienen que ser claras y precisas. No se vale decir, hazme entre 100 200 piezas. Pues 100 200 piezas es un chorro, ¿no? O sea, como son diferencias que no son precisas y que luego no son claras. Y tenemos que tener muy especificado cuáles son las cargas y cómo se llevan a cabo para evitar las confusiones. ¿Okay? Y aquí te puede servir la parte esa que tú llevas un registro y es un parámetro sobre lo cual puedes medir, ¿no? Y sobre lo que puedes pedirle a la persona que tienes haciendo ciertas actividades, ¿no? Exactamente. Incluso, por ejemplo, cuando tú tienes ya una documentación, un parámetro, y dices, oye, pero yo considero que debe ser más, entonces puedes, por ejemplo, sentarte con las personas, comunicación, lo que decíamos hace rato, y decir, a ver, ¿qué está pasando? Ah, resulta que la instrucción no ha sido clara. Entonces yo ni siquiera les dije cómo van a hacer ese proceso de lo que están haciendo para poder cumplir con esa capacidad. Entonces puede ser una de esas cosas. Si documentamos, entonces tenemos información para poder atacar y corregir. Ok. Ok. Vamos a hablar sobre lo que es control sobre el trabajo. Ahora sí que es la capacidad y lo que nos da la empresa, empowerment, llamémosle, para tomar la iniciativa, para poder hacer mejoras y tener autonomía sobre mis acciones y decisiones. Ojo, el control sobre el trabajo no es para todos los puestos. ¿Por qué? Porque tenemos puestos que no hay de otra, es agárrate esto y así. Oye, pero yo quiero mejor, en lugar de agarrar estos dos, voy a agarrar este otro. No, para poder tener esto, sí se necesita que se tengan conocimientos y capacidades, ¿sí? No es para todos los puestos, sin embargo, creo que hay cositas en las que sí se puede, pues, poner atención o buscar. Es importante que no queramos ponerlo a todo el mundo, porque no va, ni todo el mundo funciona en este perfil, y tampoco que se lo quitamos a todo el mundo, porque cortamos ahí. Entonces se nos vuelve realmente un riesgo. Y entonces, a la hora que yo hablo de toma de la iniciativa para mejorar la autonomía, es, por ejemplo, el orden de atención. Si yo puedo hacer este reporte y este reporte y este reporte en ese orden, oye, pero ¿sabes qué? Esto es más complejo. Entonces, me gusta llegar en la mañana y hacer esto porque tengo la mente más fresca, puedo hacerlo. Esa es una de las cosas que se pueden hacer, ¿no? El uso de equipos. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, les digo, oye, si resulta que es muy exacto o no es tan exacto la herramienta que yo estoy trabajando y yo necesito que sea más exacta, puedo decidir dejar esta y buscar otra que sea como más manual si quieres, pero que sea más exacto. Tengo la autonomía para poderlo hacer cumpliendo calidades y tiempos y todo. Eso tiene que ver y se les da a gente que tiene las capacidades y conocimientos y eso les da mucha fuerza en su trabajo, ¿sí? Y, por ejemplo, tiempos de atención. ¿Qué pasa con los doctores y los sé en el sistema público de salud, ¿no? Antes de pandemia, obviamente el ejemplo. Resulta que llegaban los pacientes y decían, yo tengo que atender tal cantidad de pacientes, entonces yo no puedo dedicarle más de 10, 15 minutos a cada uno. Entonces es un estrés decir, ¿cómo le saco la información? ¿Cómo le hago el estudio? ¿Cómo lo atiendo, lo receto y lo canalizo donde tenga que ir? Entonces imagínense, es como esta parte de decir, no tengo la flexibilidad o mi autonomía para poder tomar mis tiempos de atención adecuados. Tal vez hay un paciente que llegue y me dice, oye, me duele la cabeza, y lo checas y dices, es la muela del juicio, mi rey, vas para el dentista. Pero tal vez hay uno que dice, oye, es que me duele aquí, me duele acá, me baja la presión, entonces yo necesito tener el tiempo. Entonces, esas son cosas también
que cuando hablamos del control sobre el trabajo, podemos hacerlo. Vuelvo a lo mismo, no es para todos los puestos. Ahora, también que nos lleva a esta parte del control sobre el trabajo, nos permite hacer uso y desarrollar habilidades y conocimientos. Porque yo puedo decir, oye, estoy viendo que esto no funciona, yo sé que hay algo más, necesito desarrollar ese conocimiento. Entonces, entra la parte, que ya es en otra cosa, las de capacitación y demás, pero nos da pie, ¿sí? Nos permite como hacer todo más completo. Vamos a lo que es la jornada de trabajo y la rotación de turnos. Y esto es bien fácil. La jornada de trabajo no hay otra más que la que marca la Ley Federal de Trabajo. Si quiero decir, no, es que a mí me gusta que mejor la gente trabaja. No, a ver, la ley es la ley. La ley nos marca que la jornada laboral son 48 horas. Tú decidirás si las cumples en 3 días, 5, claro que también, ojo, hay tiempos para cumplirlo, pero ahí está. Yo no puedo pedirle a una persona que me trabaje su jornada y que aparte me dé 20 horas extra a la semana o a la quincena, porque estoy rompiendo una ley que es muy importante que la tomemos en cuenta. Además, no solo por la ley, sino porque desgasto a la persona. Entonces, es importante estar pensando en eso y aquí no hay vuelta de hoja, hay que cumplirlo. No hay más. Obvio, la ley sí nos dice, no nos hagamos, que se puede tener cierta cantidad de horas extras y es permisible y se puede manejar, obviamente, dependiendo del tipo de puesto y cómo se manejen y políticas y más cosas, si se pagan, no se pagan o se reemplazan por días, ya depende de cada quien. Pero sí, no hay vuelta de hoja. Tenemos que conocerlo y por favor, les digo siempre, yo sé que nos da mucha flojera, pero leer la Ley Federal del Trabajo es algo que al menos debemos hacer alguna vez. Si no es porque yo soy el responsable de la empresa, es porque soy el trabajador y conocer mis derechos, pero mis obligaciones es muy importante. Entonces, ahí nos la marca la jornada y ya es la manejaremos la cantidad de horas por día según cada quien, sin que rompamos todo lo que nos marca. Ahora, en rotación de turnos, creo que a veces es más grave que cuando hablamos de la jornada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ok, esta semana te toca el turno de la mañana, la próxima semana te toca el turno de la noche, y la tercera semana, pues te vas al turno de la mañana otra vez. Es crítico para la salud de una persona, porque no le permite ni siquiera tener la curva de adaptación, de decir, híjola, ya no voy a poder dormir en la noche, entonces, ¿cómo? O sea, haces unos cambios que no permites al cuerpo, y esto es una cuestión biológica, que se adapte. Entonces, se recomienda mucho que cuando hacemos rotación de turnos, sean por tiempos ya establecidos. Obviamente no se trata de, te vas a ir al turno nocturno todo el año, porque va a traer un desajuste en otro riesgo psicosocial, pero tampoco se trata de hacerlo con esta variación tan inconsciente, llamémoslo de esa forma, de lo que puede afectar. Si yo te mando un turno nocturno, pues la recomendación es déjalo 2, 3 meses y luego haz un cambio y monitorea a la gente. Ojo, también hay que ver, los turnos nocturnos tienen otra duración, cuáles son las condiciones de ese turno, porque si yo te mando el turno nocturno, pero aparte tengo a media luz, estoy forzándote, y eso es muy, muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? No podemos, y esto va en este factor y en el de ambiente laboral, no podemos hacer que el cuerpo haga un esfuerzo mayor a adaptarse, porque entonces lo desgasta. Lo importante, y yo sé que a veces decimos, oye, pero ¿cómo? No, ni modo, así son, o sea, porque es por la salud y por el bien de todos nuestros trabajadores y de nosotros mismos. Tiene que ser algo que no implique un esfuerzo extra o sobrehumano, o que a veces, pues cada quien puede, y hay gente que somos nocturna, y yo me puedo desvelar 2 o 3 horitas más, pero hay gente que no. Entonces, no podemos forzarlo. Eso hay que ser como muy conscientes. Entonces, rotación de turnos, los tiempos en los que los mandamos a los turnos, las condiciones y la duración de ese tiempo en el que va a estar, es importante, ¿sí? Ok. ¿Cómo vamos en tiempo? Me estoy extendiendo mucho, yo te juraba que me iba a sobrar mucho tiempo, pero bueno. Ok, vamos a hablar de la que es súper importante, hace rato lo platicábamos, Aira, tú y yo, sí. Lo que es relación trabajo-familia.
Y yo creo que en estas condiciones de pandemia es uno de los factores de riesgo psicosocial que es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque nos cambió todo. Nos cambió todo. Mi trabajo, bueno, yo creo que de muchos, pues es en mi computadora y me la puedo llevar de aquí para allá y como sea. Entonces, mi condición de trabajo, pues sí, tal vez hubo cambios y me estoy adaptando. Pero lo que es la relación de trabajo familiar nos cambia. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablo sobre exceso de horas extras y nos está pasando, ahora que ya salió la nueva modificación a la ley del trabajo en cuestiones del home office. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer que tengamos horarios bien establecidos, porque si no terminamos trabajando horas extras como locos. Quienes trabajamos de forma independiente, lo sabemos, somos fatales, porque resulta que terminamos trabajando hasta sábado y domingo, que se nos olvida que tenemos familia, amigos, mascota, hasta el perro, ¿no? El otro día que estábamos platicando, viene y se sube el perro de, oye, ya sácame, ya van un chorro de horas. ¿Por qué? Porque nos desconectamos y eso no está bien, ¿sí? Porque a la larga hay una afectación muy seria. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, ahorita tenemos exceso de horas de extras, tenemos faltas de días de descanso y no laborables. Acabamos de tener un puente. Mucha gente pues decía, híjole, o sea, igual y pues si no puedo salir de mi casa porque estoy en pandemia, pues ya adelanto algo de trabajo el lunes. No deberíamos hacerlo, ¿no? O desde el lunes ya traes ahí la idea de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Llamadas en horarios fuera del horario laboral. En muchos puestos, y esto pasa muchísimo en lo que son puestos, mandos medios como supervisores, a gerentes y demás. Yo ya salí, estoy en mi casa cenando, qué sé yo, conviviendo con mis hijos, y ya me están hablando de la planta. Oye, es que falta gente, oye, el material. Espérame, yo sé que es parte de la responsabilidad, pero entonces ya rompió tu tiempo familiar. Y eso es muy importante. O sea, no podemos robar uno al otro. Antes se hacía muchísimo. Como que esta parte de no importa, el trabajo es primero, sino de dónde comemos. Sí, pero pues, ¿qué pasa si la persona truena? Pero termina por tronar los lazos familiares. Y entonces, pues está padre, ¿no? O sea, nos lleva a muchas afectaciones sociales más fuertes. Entonces es importante. ¿Qué nos pasa también? En esta parte hablamos sobre la falta de apoyo en circunstancias especiales. Que lo platicamos, la pandemia. Oye, ahorita, pues resulta que no hay escuela. Entonces, ¿qué hago con mis hijos? Y yo tengo que seguir trabajando y tengo que atender una casa. O el papá dice, sí, o sea, yo estaba acostumbrada a ir a mi trabajo y entonces aquí no tengo ni las condiciones adecuadas. Hay mil cosas. Cuando no se tiene el apoyo, entonces nos empezamos a estresar, empezamos a andar ya así como dicen, no busco quién me la haga, sino quién me la pague, porque ya estoy full, ¿no? O sea, ya todo se me acumuló y no hay una circunstancia que me apoye. Antes de la pandemia nos referíamos mucho a que estas circunstancias eran, por ejemplo, el apoyo a guardería, los permisos para salir cuando hay enfermos, poder asistir a juntas, las cuestiones médicas. Ahorita con pandemia les digo, no podemos olvidarlo. ¿Qué pasa si yo tengo un familiar que está enfermo de COVID? Entonces, ojo, yo necesito el apoyo, entender que no voy a estar conectándome tal vez el tiempo que todo el mundo esperaría, porque tengo que atender cosas. O necesito salir corriendo de repente. Son apoyos que tenemos que tener en cuenta. No debemos nunca olvidar esta parte del ser humano. George Orwell, si no me equivoco, la frase más o menos decía, el problema no es vivir o seguir viviendo, el problema es no dejar de ser humano. Y esa es la parte donde hay que tomar en esta cuenta. El ser humano no es solo el que trabaja, o el que duerme, o como, no voy a citar a quién, pero hubo alguien que dijo, o dormimos o trabajamos, o pensamos. No, pues la realidad es que somos todo eso juntos, ¿no? Y además, cuidado con alguien que trabaje y no piense, porque ahí ya tronamos. Pero somos un conjunto de todo, y eso es lo que tenemos que cuidar. También quiero mencionar muchísimo, la parte de relación trabajo-familiar no es un solo sentido, viene del otro. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando y resulta que tengo a mi hijo, mi hija,
obviamente soy mujer, es decir, mi esposo, mi abuelito, mi mamá, y todo el mundo me está hablando y hablando y hablando y pidiéndome cosas. Entonces tampoco me permiten enfocarme en mi trabajo. ¿Sí? Ahí hay una afectación de parte de la parte familiar hacia el trabajo. Baja productividad, no me puedo concentrar, puedo hasta incomodar a mi equipo de trabajo. A los que trabajas. Sí, es que lo decimos como que es de ida y vuelta. Esto es ambas partes. Y si una parte no te apoya, entonces la otra va a ver. Hay que comprenderlo y entender hasta dónde llega el uno y el otro, pero que se apoyen. ¿Sí? No es una batalla, pero es un complemento. Vale. Vamos a hablar del liderazgo y las relaciones de trabajo. Y como estamos hablando de factores de riesgo psicosocial, sí nos vamos a enfocar como liderazgo negativo y relaciones de trabajo negativas. Antes de sacarlas aquí, les voy a decir, vivimos en México, ¿sí? Vivimos del apodo, de cómo me llevo, y no me excluyo porque yo sé mucho de, ay, corazón, ¿cómo se te ocurre? Entonces, somos así llevados, somos como a veces estamos rayando pero te lo dije tiernamente, no, ¿sí? O somos, ahí viene el gordo, ahí viene la chaparra, somos llevaditos. La norma no nos dice que no nos llevemos, pero hay límites. Recordemos que no todo el mundo estamos de buenas siempre. Todo el mundo tenemos esos 5 minutos donde yo no sé si me comí unos tacos anoche y agarré una infección y en este momento me está doliendo el estómago o traigo fiebre y llega alguien a hacerme la bromita o a hacer solemos hacer bromas a veces que son un poquito humillantes y que como mexicanos no lo detectamos. Pero si yo no estoy de humor, entonces puede afectar todo el entorno y es muy importante que empecemos a entender. Una cosa es que somos compañeros de trabajo y nos llevamos en un ambiente sano de trabajo. Y afuera podemos ser súper cuates. Ahí si quieres me dices chaparrita, china, me dices, oye, ¿cómo no te peinas? Lo que sea. Pero en el ambiente de trabajo tenemos que cumplir ciertas cosas y es importante, ¿no? Incluso esta parte de hasta el físico. ¿Sí? Tenemos luego muchos compañeros que son muy dados a que llegan y te abrazan, ¿no? Entonces, hay gente que de repente dice, espérame, en el trabajo, pues yo tengo una línea, tal vez tengo que cuidar mi autoridad o ciertas cosas. Fuera como sea, tú sabrás cómo te llevas, pero hasta ese tipo de cosas son importantes, ¿sí? Entonces vamos a entrar. El liderazgo negativo, lo primerito que voy a hablar es el liderazgo negativo, porque se da muchísimo y además porque hay muchísimos cursos ahora y tratamos de mejorarlos y demás, pero, ojo, se nos pueden estar viendo por este tipo de cosas, ¿no? El liderazgo, por ejemplo, que es impositivo, y el mejor ejemplo que les digo es cuando alguien te recuerda la frase de, porque soy tu madre y te lo estoy diciendo. Eso es impositivo. ¿Sí? Se da con los jefes. Te estoy diciendo, hazlo, no me preguntes, punto. ¿Sí? Un liderazgo impositivo es negativo. A veces hay que hacerlo, sí, pero no es el mejor. ¿Sí? Cuando un jefe es inaccesible, no puedo ir y preguntarle mis dudas, no puedo ir a comunicarle lo que está pasando, es inaccesible, ay, no, ahorita no tengo tiempo, ¿sí? O mantiene su puerta cerrada. Hay muchísima gente que todavía a la fecha trabaja bajo puerta cerrada, y tú dices, híjola, pues ya estaba, o sea, no es lo mismo. Yo sé que a veces cuando tenemos juntas o manejamos información confidencial hay que hacerlo a puerta cerrada, pero hay que buscar las formas. Si yo quiero hablar con mi líder y resulta que nunca, o tengo que estarle rogando, pues vale, ahí ya hay algo mal, no nos está funcionando. Y cuando un liderazgo, cuando tu líder, tu jefe, te está presionando, ¿ya está el reporte? No, espérate. Ya le pediste el dato, ya te contestó el teléfono, oye, está en junta. No, ya, es impresionante. Y llega un punto donde la gente empieza a decir, ¿cómo le hago? ¿No? Les digo que ahí es cuando empiezas a ver los tics de la gente, ¿no? Tenía una compañera que, por ejemplo, empezaba a pestañear como loca. Era un tic, y era porque la gente se sentía presionada. Entonces, hay algo ahí que no debe ser, ¿no?
O, por ejemplo, cuando tenemos una conducta agresiva, y agresiva incluye golpes. Es bien triste, pero les digo que pasa todavía, el zape, híjole, se me vino a la mente ahorita. Hace muchos años, un jefe que quise muchísimo, la verdad, fue mi primer trabajo después de graduarme, y aprendí muchísimo, muchísimo de él, la verdad le agradezco muchísimo, pero creo que hubiera podido aprender mucho más si él no hubiera tenido conductas agresivas, y no era de las personas que te golpeaban, pero estabas en una junta, y 10 personas, y entonces decías, oye, espérame, es que las piezas apenas salieron de China porque la aduana, entonces se enojaba y agarraba y aventaba los papeles en la mesa de la sala de juntas, le pegaba a la mesa, y ¿cómo es posible? Entonces te quedabas, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿No? Y era una frustración que traía él, pero como liderazgo, eso no se hace. Cortas cualquier comunicación, además de que vas perdiendo que la gente te respete. Y en lugar de ver la parte de donde, oye, a ver, espérate, pero pasó es solucionar, ya trabaste a todo el mundo. Esas son las actitudes de liderazgo negativo que tenemos que cuidar, que no se ven. Cuando hablamos de relaciones laborales, entonces tenemos, por ejemplo, gente que no comparte información, y es muy clásico. Si estoy yo haciendo, oye, a ver, ¿cómo entendiste tú? ¿O qué le estás poniendo en? El clásico, ¿no? Y hasta lo escondes. O, luego te digo, estoy ocupada. Igual, ¿no? Pensamos que si nosotros retenemos el conocimiento o la información, vamos a hacer como, wow, ¿no? La estrellita. Y no nos damos cuenta que estamos afectando una relación laboral. Rompemos el trabajo en equipo. Y entonces no es bueno. Personas tóxicas, híjola. Todo mundo tenemos a alguien alrededor que se la pasa viendo la parte negativa. Ay, me traje la pluma azul y no la verde. Ay, hoy medio se nubló. Esa es una persona tóxica, ¿sí? Y es un ejemplo bien básico. Pero eso es, híjola, ¿no? O sea, como aquello que no da. Las personas que, por ejemplo, tienen falta de iniciativa, generalmente son las tóxicas y que no tienen iniciativa. Eso casi siempre va de la mano, ¿no? Y entonces, porque ni siquiera tienen como oye, vamos a acomodar, o, mira, mientras llega vamos a hacer esta parte, esperan siempre, es el clásico acarreado, entonces llega uno donde dice, híjola, pues mejor ponme a alguien más en el equipo o lo hago yo, porque para estar acarreando y ser responsable y no me toca, pues cómo, ¿no? Y nos baja la productividad. La poca paciencia, y me reconozco que a mí de repente se me acaba, ya ni siquiera queda en poca, se acabó, así, pero es esta parte de, oye, a ver, espérate, estoy esperando que hagas tu parte, te explico, no, entonces te lo vuelvo a explicar, en cambio hay unos que, ya te tengo que explicar, o sea, muy poca paciencia nos bloquea, entonces ya no vamos a trabajar igual en equipo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, que tiene alta competitividad, ¿no? Es muy bueno ser competitivo, nos va a ayudar a mejorar, a buscar y todo. Pero la alta competitividad a veces nos bloquea, le pongo el pie a la otra persona. Nos pasa luego en las plantas que la gente, por ejemplo, cuando están armando cosas, les esconden herramientas. ¿Por qué? Porque entonces no va a cumplir su cuota y yo sí. Entonces yo me voy a ganar un bono y él va a perder su... O sea, y no es ético, no es válido. Entonces, eso es importante en las relaciones laborales. La violencia laboral, ojo, aquí es muy importante que aclare que la norma no incluye lo que es la violencia sexual. La violencia sexual es una cuestión penal. Entonces, no se soluciona diciendo, estás afectando la productividad porque traes una violencia sexual aquí contra tus compañeros. No, por eso no se maneja en la norma. Eso es algo penal, hay que reportarlo, no hay que tolerar ni siquiera los primeros indicios, yo creo que eso tenemos que ser muy, muy claros, ¿no? Pero no entra dentro de la norma. La violencia laboral la vamos a hacer en varias categorías, porque es muy importante que la entendamos muy, muy bien. Es una parte que mucha gente se confunde y traté de hacerlo como lo más claro posible. Espero que sirva. Lo primero que tenemos es el acoso. ¿Qué es el acoso? Es todo aquello que nos afecta la estabilidad psicológica, la dignidad
la integridad de las personas. Si yo te insulto, no voy a decir palabras insultantes aquí, ¿verdad? Porque queda grabado, pero te humillo. Ay, o sea, tú y tus cositas, ¿no? Te comparo. Ay, es que tú siempre eres más lento. Sí. Ay, desacredito, ¿tú qué vas a saber? O sea, ese tipo de cosas. Margino a las personas. Incluso si las amenazo, y ojo, la amenaza es que si no estás cumpliendo te tengo que despedir. O sea, ponte ese tipo de cosas son amenazas que son reales, ¿no? O sea, todo esto se considera acoso, ¿sí? Y es causa, o sea, realmente imagínate una persona que tiene que ir al trabajo y sabe que aparte lo van a humillar y que trae amenazas y que aparte a la hora de tomar en cuenta, ni siquiera lo invitan a la junta, no lo marginan, está fuera del equipo. Una, se va a renunciar y se va a ir. Mis índices de rotación se van a elevar, ¿no? Ni siquiera me va a permitir trabajar en conjunto. O sea, hay muchas cosas donde nos vienen afectando, ¿sí? La otra cosa que tenemos es hostigamiento. Y ese es el poder ejercido en conductas verbales o físicas, ¿sí? Más trabajo. Zaira, haces el reporte. Oye, tengo 3 personas más. No, que lo hagas, Zaira. Ay, necesito también leer 30 artículos y que me hagan el resumen. Zaira, te toca. Entonces estoy cargándole más y más trabajo. Una sola persona, ¿sí? Ojo, ahí puede haber un hostigamiento, ¿sí? Puede ser que yo diga, es que es la más capaz. No te metieras en más capaz, porque puede ser un hostigamiento, porque yo debería estar buscando cómo que todo el mundo trabaje esa parte. Si no, castigas a la persona que es capaz, ¿no? Entonces, le estás hostigando. Tiempos extra. O sea, se les forza trabajar tiempos extra mucho más de lo que deben. O a una sola persona. Siempre. Ojo, pues nos viene a romper, por ejemplo, la relación familiar, porque no le permitimos eso, ¿no? Entonces, eso. Órdenes confusas. Déjalo allá arriba. Sí, pero allá arriba hay 30 oficinas, ¿no? Entonces, ¿en cuál? O, híjola, te dije que era para final de mes, pero final de mes es 27, 28, 29, 30, ¿no? O sea, hay que ser más claro. O sea, si no hay una claridad, ahí hay algo que no está dando. Golpes. Simplemente en el hostigamiento se consideran los golpes porque hay. Y todo aquello que incluye en el acoso, ¿sí? Ojo, no quiere decir que empiezas como niveles, ¿no? Que aquí está acoso y acá arriba está hostigamiento. No, la diferencia entre uno y otro es el acoso se da entre las personas que están en el mismo nivel, ¿sí? En mi equipo de trabajo, si hay humillaciones y todo, a eso se le llama acoso. Cuando hablamos de hostigamiento es porque hay una relación de subordinado al jefe, o sea, del jefe al subordinado. Por eso, si se fijan, estas características de más trabajo, tiempos extra, órdenes confusas. ¿Sí? Aquí es muy importante porque luego decimos, me acosa mi jefe. No, tu jefe te está hostigando. Y es importante los términos porque las acciones políticas van enfocadas a eso. Entonces, el acoso es a gente del mismo nivel en el que estás tú. El hostigamiento viene del jefe o del jefe para arriba hacia el subordinado. Y luego tenemos los malos tratos. Y los malos tratos, por ejemplo, son consistentemente y constantes, porque no se vale que, ay, me hizo una burla porque me pinté el cabello súper amarillo y hace un año. No, es algo que es súper constante. No deberíamos omitir tampoco eso, pero es súper constante. No son insultos, humillaciones y burlas y ridiculizaciones. La diferencia es que los malos tratos pueden ser por cualquier persona en la empresa. Por ejemplo, cuando yo voy llegando al trabajo y el de vigilancia me ve venir, ¿sí? Y dice, ay, ahí viene la gorda, que ni siquiera se peina, ¿sí? No debe ser. Ahí no es un acoso, porque no pertenece a mi mismo nivel, no trabajamos directamente, no es mi jefe, entonces es un maltrato, ¿sí? Porque es cualquier persona de la empresa. Eso tiene que ver. Obviamente, si lo hace el gerente general a cualquier persona de la empresa, eso no es un maltrato, ahí es un hostigamiento, porque él es el jefe de todos. Es importante. Y habría cosas que manejar tal vez
checar si es consistente o fue un momento y pues, o sea, caso por caso. Pero sí tenemos que tener en cuenta que entre más alto es el puesto, pues el nombre puede ser distinto, ¿no? Y la consecuencia pues puede ser más alta. Eso es como una parte que quería ser como muy clara. ¿Sí se entiende ahí, Zaira? Súper bien, está muy claro. Y la verdad es que lo que da aquí es, por ejemplo, todos los factores de riesgo psicosocial, o sea, son 7, pero a la par todos van entrelazados, porque a final de cuentas, si fallas en uno, la gente se siente o desmotivada, o que no la tomas en cuenta, o que tiene malos tratos, o que solo a ella le excedes el trabajo. Entonces hay que cuidarlos todos para respetarlos, ¿no? Y conocer también a la gente que tienes trabajando, porque necesitas conocer, por ejemplo, su tiempo, su familia, a qué se dedican, qué es importante para él o en qué cosas necesita apoyo. Y aquí es donde nosotros tenemos que cuidar como empresa hacia la gente que tienes laborando contigo. Exactamente. Sí, en la ley, por ejemplo, se conoce como trabajadores, pero las personas que estamos en la empresa sabemos que las personas no las vamos a tratar como trabajadores. Es mi recurso más importante y es bien trillada esa frase, pero es real, ¿no? Entonces, no es como el contratito de papel y quien sale en la nómina. No, es mi recurso. Incluso sabemos que por eso la gente, como dice, todo va de la mano. Y, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta tener una alta rotación? Es fatal, o sea, la empresa se ve muy afectada. Estar capacitando y capacitando a la gente nueva, o no me llegan a cierto nivel, no puedo especializarlos. Alguien que tiene ausentismos tan fuertes, a veces no se trata de despídelo o castíguelo. Oye, mejor, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué está afectándote? Ah, ok, oye, eres un excelente elemento para toda mi empresa, ¿por qué no buscar? ¿Te acuerdas que al principio cuando hablaba de cómo se vio a nivel mundial, hablaban también de esto, de lo que es la rotación interna en la empresa? Sí. Porque a veces es eso, puede ser que tu persona se esté cansando y si yo la muevo y le encuentro algo más, eso va a mejorar y me ayuda a mí. Esa es una de las cosas que empresas mundiales han hecho. Entonces es importante como tenerlo en cuenta y, como dices, conocer nuestro personal. Y por eso voy a llegar a esta parte que le llamo la importancia de los factores de riesgo psicosocial. Uno, porque nos afectan a todos los trabajadores, sin importar género, edad, profesión o país. Y nos puede, si te fijas, pues todo el mundo, ¿no? Que tenemos esta parte, nos puede llegar y nos puede afectar y obviamente nos termina por pegar a la empresa. Unos tienen que ver con el contenido del trabajo y otros con el contexto del trabajo. A veces es más fácil trabajar lo que tiene que ver con el contexto, que es la organización y la institución. Empecemos por eso y luego llegamos a lo que tiene que ver con contenido. Porque obviamente hablamos de muchos puestos. Entonces ahí ya nos llega. Al final les voy a hacer una recomendación pensando justamente en esta parte para que nos ayude. Como decía, esta parte de es muy importante entenderlos porque van de la mano uno con el otro. Sí, por eso su identificación es compleja, porque además de que van unos de la mano y se engarzan y te falla uno y te jala al resto, ¿no? Entonces, aquí también vamos a citar que se tratan de percepciones y experiencias del trabajador. Y si tú no lo conoces y no te comunicas con él, tu realidad, tu percepción es muy distinta. Sí, y aquí hay una frase que, por ejemplo, le encanta a Carlos Alarraqui, y él dice, la percepción es realidad. Y tienes toda la razón, cuando hacemos investigación de mercados, sabemos que esas son las realidades. La percepción es la realidad. Que si tú dices, pero es que es rojo como quemado, pero la gente lo ve rojo anaranjado, será rojo anaranjado. No hay más. Eso sí. Y bueno, y que influyen y repercuten siempre en el rendimiento y la satisfacción de los trabajadores. Esa es la parte que quería mencionar como muy, muy importante. ¿Qué pasa cuando dijimos, bueno, hasta aquí llegamos, todo lo que tienen que hacer las empresas que tienen de 16 empleados para arriba, ¿sí? Pero las que tienen de 50 para arriba tienen que hacer la parte del entorno organizacional favorable. ¿Y a qué se refiere todo esto? Y esto se los voy a hacer bien sencillo.
Un entorno organizacional favorable es aquel que tu gente tiene sentido de pertenencia. El mejor ejemplo que les ponemos siempre es que realmente me siento parte de mi empresa. Si yo tengo aquí este trabajo y me pagan la cantidad A y las condiciones de trabajo son de nivel A también, y resulta que llega una empresa que se pone al lado de eso y me van a pagar exactamente lo mismo y las condiciones de trabajo son exactamente las mismas, ¿me cambio de trabajo o no? O me quedo. ¿Sí? Si yo tengo el sentido de pertenencia, me quedo donde estoy, porque es mi empresa, porque trabajamos juntos, porque hay más cosas. Cuando pues es por una cuestión que no hay nada más que lo que recibo de mi sueldo, y ni siquiera voy a caminar 5 metros más para la puerta del trabajo, y me cambio, ojo, traemos un problema del sentido de pertenencia muy fuerte. ¿Sí? Eso es importante. Cuando tenemos formación adecuada, cuando capacitamos a nuestra gente para que pueda hacer lo que tiene que hacer. Los buscamos también bajo esos perfiles que tiene que ver. Responsabilidades definidas. Eso es súper importante porque luego termina una persona haciendo 50,000 cosas de otro que ni sabe a quién le toca. Y entonces luego hasta se repiten actividades o nadie hace lo que realmente. Tenemos que tener responsabilidades bien definidas para tener un entorno organizacional favorable. Participación proactiva, no cortemos a la gente. Mucha gente es, ay, ¿tú qué sabes? No tienes la preparación, no tienes el nivel educativo. Oye, pero espérame, hay gente que tiene una mente que es buenísima, ¿no? O hay gente que tal vez está en contabilidad, pero todos los días pasa por el pasillo de soldado y entonces se ha dado cuenta de cosas que se pueden mejorar. Oye, no es hazlo porque te lo está diciendo, pero escucha, permítele que te presente, que sea proactivo. Y además, si les permites, vas a crear un sentido de pertenencia. Porque yo, pues me ves más tarde, a mí me sabe más rico el pastel que hice yo, porque lo hice con todo mi amor, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos adecuando todo esto. La comunicación interpersonal adecuada y correcta. Y a eso me refiero, por favor, tratamos de comunicarnos correctamente con la gente que tenemos, pero también desde arriba, ¿sí? Pasa en muchísimas empresas que pasa el gerente y ni siquiera voltea a decir buenas tardes, ¿no? O no se sabe el nombre de su personal. Puedes confundirte, ¿no? Que se llama Luis y le dijiste Pedro y te va a corregir, ay, sí, perdón. Pero hay que tratar de saber con quién estamos hablando, ¿no? Es importante. Y además que tengan la libertad. Si mi jefe es una persona que tiene mal liderazgo, pero su jefe ha permitido tener una comunicación abierta, correcta, adecuada, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir con él, ¿sí? Y voy a hablar para mejorar esa parte. Y no por dejar mal a mi jefe, pero si trae un liderazgo mal, en lugar de que yo me vaya de la empresa o haga un mal trabajo. Esa comunicación interpersonal adecuada y correcta es realmente, yo creo que es el primer tornillo de que las cosas nos funcionen. Que no se nos vaya a ir chueco o caer. Cargas de trabajo adecuadas. Eso es súper importante, por lo mismo que ya lo habíamos hablado, y más si queremos tener este entorno que sea bastante favorable, porque si no, vamos a caer es el consentido. Ah, sí, claro, lo que pasa es que le hizo ojitos. Okay. Ese tipo, ay, es que le invitó el pozole de ayer. No, o sea, esa parte hay que ser como les digo, de cuates desde la puerta para afuera. Y aquí vamos a ser como lo más parejos posible, ¿no? Y el salario emocional, yo sé que el salario emocional tenemos unos años escuchándolo y luego decimos es una moda, pero no. Y ahorita en pandemia es súper importante esta parte de reconocerle a las personas que no nos han dejado, que nos han apoyado, que le están echando ganas. El reconocimiento es, de veras, no, a veces hay gente que dice, oye, no me importa que no tenga un bono. A nadie le cae mal el dinero. Yo no conozco a alguien que esté peleado con su dinero, ¿verdad? Pero te dicen, oye, pero si al menos me dijeran, oye, qué bien hiciste tu trabajo. Ah, caray, pues se siente bien, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a ir a una fiesta y obvio que me voy a arreglar. Entonces, pero se siente padre cuando llega alguien y te dice, qué bien te ves hoy, te arreglaste súper padre, ¿no? Entonces, porque entonces te levantas.
Es algo que ibas a hacer de todas formas, pero el reconocimiento es importante. Entonces, digo, no lo perdamos de vista. ¿Cómo hacer todo esto? A veces le digo a las empresas o a los clientes, no se compliquen la vida. Para eso existen los estudios de clima laboral. Ojo, cuando los hacemos, por ejemplo, nosotros que hacemos estudios de clima laboral, hay que ir y ver la empresa. No todos los estudios, vamos, el mismo estudio que te hago a ti, no lo voy a hacer a 30 empresas más. Tengo que adecuarlo. Es importante también adentrarnos un poquito para saber todas estas cosas, cómo van. O cosas que tal vez dices, pues no entran, ¿qué va? Y es muy importante, porque ahí sí tenemos, en los estudios de clima laboral, siempre tendremos indicadores para mejorar, incluso es como ese flashazo para no caer en los riesgos psicosociales y poder tomar acción. Y siempre vienen ahí. Entonces, nosotros que los hacemos, siempre les decimos, incluso aquí les voy a dar una recomendación, la norma dice que la norma se cumpla cada 2 años. Si pueden, no lo vean como gasto, véanlo realmente como ese intermedio, que aparte les va a salir más barato que la multa. Hagan el año que cumplen la norma y al siguiente año hagan un clima laboral. Y el siguiente año la norma y luego el clima. No es necesario hacer el clima cada año, se puede hacer cada 2 años, ¿sí? Incluso se puede alargar más, pero sirve, no lo dejen fuera, porque, ya estoy haciendo la norma, ya no voy a hacer clima, y nomás voy a poner esto de, claro que tengo participación, no, háganlo, nos dan muchos indicadores que sirven. Bueno, mis recomendaciones generales, porque ahora sí que bárbara, yo juraba que iba a acabar en 15 minutos, ¿sí? A ver. Y ya. Entonces, obviamente, la primera recomendación general que tengo que hacerles es cumplan la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque no me gustaría, uno, que los multen. Si ya no les llega por la parte de la gente, pues que no los multen, porque aparte de que los multan, tienen que cumplir todo. Además, porque si se dieron cuenta, afecta muchísimo, incluso a nosotros mismos. Y incluso si eres el jefe, pues te puede afectar, todo esto te puede afectar, porque te causa estrés, las cosas no funcionan, estoy perdiendo dinero, ojo, ¿por qué? ¿No? Entonces, cumplir la norma de veras no solo debe ser por obligación, tiene muchísimas cosas buenas. Y entre más la cumplamos, vamos a encontrar formas de mejorarla. Y eso es importante, ¿no? Hay que actualizar, por favor, los reglamentos internos de trabajo. Es importantísimo que se actualicen, revisémoslos. A veces se quedan igualitos y está bien, pero revisémoslo. Hay cosas que siempre hay que mantener y más porque, bueno, esa está marcada por la ley de trabajo, ¿sí? Tener contratos de trabajo actualizados. Me pasa muchísimo. Y si yo no tengo un contrato, entonces incluso la persona porque ni sepa sus jornadas laborales, entonces se va a quejar de eso. Pero pues ahí estaban, ¿sí? Condiciones de tal, todo tiene que venir ahí y tiene que estar actualizado. Y también, se los digo porque eso fue lo que Secretaría de Trabajo nos comentaba. Al presentarse la unidad verificadora de que cumplan la NOM, les va a pedir también otras cosas, porque no es exclusiva, ¿sí? Y una de las cosas que dice es que hay que tener los contratos de trabajo. Entonces, por favor, tenganlos actualizados, revisados, firmados, toda esa parte. Actualicen sus descripciones de puesto. ¿Qué pasa? Y lo veíamos cuando estábamos hablando. Órdenes confusas, no sé si es mi responsabilidad, ¿qué es lo que a mí me corresponde? Para eso están las descripciones de puesto. Que no sé cómo hacerlas. Habemos gente que nos dedicamos a hacer eso y no. Es que no tengo mucho, es muy sencillo. Se puede hacer, pero no sirve. Incluso para buscar una persona que tengo que contratar, oye, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿sí estás buscando, pero qué necesitas que sepa? Hijo, y empiezo a pensarle, aquí está mi descripción de puesto, no hay vuelta de hoja. Y es importante, la descripción de puesto no es para que se guarde o nomás lo conozca recursos humanos. La persona que cumple el puesto tiene que conocerla, ¿sí? Porque si no es, a mí ni me tocaba, no, mi rey, ahí está, y es importante. Entonces, por favor, actualicen esas descripciones de puesto. Sí, ok. También cumplamos con las otras normas oficiales mexicanas. ¿Por qué les pongo esto? Porque, uno,
esto que hacemos, todo lo que se haga de cumplimiento de la NOM 035, tiene que estar a la mano y todo se tiene que dar a conocer. Pero también tiene que estar siempre junto al cumplimiento de por ejemplo, la norma de seguridad y salud, la higiene, la que es la NOM 030, ¿sí? Y van a decir, ¿qué es eso? Ni siquiera sabía, tengo que cumplirlo. Desconocimiento no dice que nos saludamos. Tenemos que saber, tenemos que leer, o nos hablan y los decimos, ¿no? Pero también es importante, porque, por ejemplo, ya lo cumpliste tú, esta parte de qué pasa si hay un sismo, qué pasa si hay un accidente. Oye, tengo que tener mis equipos, o sea, es más completo. Yo siempre les recomiendo cumplan las normas oficiales mexicanas. Y si no saben por dónde empezar, lean la 1, la 19, la 17 y la 30. Obviamente hay más normas y depende también los giros, pero no nos perdamos. O sea, por ejemplo, la 30 es muy importante porque estamos hablando de todas las cuestiones de seguridad en nuestros lugares de trabajo. Y si yo no me siento segura donde trabajo, híjole, pues voy a estar como, me causa ahí algo, ¿no? O sea, eso es importante. Y obviamente, por favor, yo creo que a veces lo damos por hecho, pero hay que promover la misión, la visión y los valores. Y si no los tienen, porque me ha parado muchas empresas, negocios, comercios que no lo tienen, dense su tiempo. No es una cuestión de, es por cumplir un punto administrativo. No, a veces nos sirve como para ubicar realmente quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Y no dejamos de fuera esta parte de los valores, porque eso nos da una pauta muy fuerte, ¿sí? Entonces, hay que crearlos y hay que promoverlos. Y no me pongan solo los cuadritos en la pared de la entrada de la recepción, porque ahí nadie lee nada, ¿sí? Dense una función de, oye, ya viste, hagan un correo y pongan algo, no sé, hay muchas formas de hacerlo, pero necesitamos hacer promoción. Entonces, estas son realmente sus recomendaciones. Si se fijan, una va de la mano con la otra también, y creo que de esta forma podemos evitar muchos problemas, podemos, incluso trabajado correctamente, vamos a subir la productividad, vamos a subir la satisfacción de las personas que estamos en la empresa, y pues sobre todo ahora en pandemia que vivimos más estresados, obviamente porque hay muchos factores que nos están afectando, pues podemos manejarnos mejor, podemos sobrevivir a esto. Pues creo que hasta ahorita llego hasta ahí, muchísimas gracias. Si quieres, no sé cómo vemos las preguntas, una pregunta, dos preguntas por el tiempo, o las contestamos por correo, como quieras. Digo, ya mandé un chat y pregunté, me dicen que todo está muy claro hasta ahorita. Muchas gracias, te agradezco a ti por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Fue súper claro, sencillo, y agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de apoyarnos con este tema. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, considerarme para platicárselo y tomarte el tiempo para escucharme, tratando de hacer esto pues lo más digerible posible. ¿Sí? Y como verán, pues es que es la ley del estrés sin estrés, porque el estrés es un efecto que nos causó. Si movemos todo y manejamos todo como debe ser, pues no hay estrés, no hay estrés. Muchas gracias. Verónica González te dice que felicidades, muchas gracias. Blanca te dice que está, Blanca Sánchez, que hasta aquí todo súper claro. Ay, qué bueno, Blanca, me da mucho gusto. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a ti. Igual, Connie Rosa dice, excelente, muchas gracias, quedaron muchas dudas despejadas. Ay, qué gusto, gracias, Connie. Entonces, pues te agradezco mucho y les agradezco a todos los que nos acompañaron. Gracias, Eren. Bonita tarde. Gracias, hasta luego. Igualmente, bye.